Bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo, en el que veremos cómo transformar un retrato utilizando la técnica conocida como HDR. Esta técnica consiste en crear una imagen como la suma de varias, pero con distintas exposiciones en cada una de ellas. De este modo conseguimos un resultado final muy original que consigue destacar una serie de detalles, resaltando algunas zonas que originalmente son más oscuras y consiguiendo unos contrastes bastante peculiares. En nuestro caso procesaremos la imagen original RAW para conseguir una nueva instantánea con muchos más detalles gracias a la suma de distintas exposiciones que vamos a ir creando una a una. Aunque en este ejemplo lo vamos a hacer con una imagen en formato RAW, hay que tener en cuenta que también lo podríamos llevar a cabo con una imagen en formato JPG. Para empezar vamos a abrir la imagen, nos vamos al menú Archivo, Abrir y hacemos doble clic sobre la imagen que vendrá este mes en el disco de la revista. Pulsamos en Abrir y se ejecutará el editor RAW de Photoshop CS3. Si no tienes la última versión de este editor asociado con el Photoshop, es recomendable que revises las actualizaciones disponibles en la web de Adobe. El editor nos muestra nuestra imagen y toda una serie de controles deslizantes con los que será posible realizar todo tipo de ajustes y también un histograma de colores en la parte superior derecha. Para nuestro ejemplo, vamos a jugar con la exposición que se puede controlar con este control deslizante. En este caso la vamos a bajar hasta -1,5, de manera que creemos nuestra primera imagen con una exposición baja. Esto hace que se oscurezca la imagen, perdamos una serie de detalles, por ejemplo en la ropa y en el fondo, pero por ejemplo se destacan los reflejos de las ventanas. A continuación guardamos nuestra imagen pulsando en este botón, guardar imagen, elegimos la carpeta en donde queramos guardarlo pulsando en el botón seleccionar carpeta, damos un nombre a nuestro archivo, en nuestro caso vamos a llamarlo por ejemplo HDR01, establecemos que la extensión sea DNG, que en este caso corresponde a las siglas de Digital Negative File, y pulsamos en el botón guardar para almacenar nuestra primera exposición. En el siguiente caso vamos a subir la exposición hasta 0 y vamos a realizar el mismo proceso guardando la imagen, ahora con el nombre HDR02 en la misma localización en la que habíamos almacenado la imagen anterior, pulsamos en guardar y así repetimos el mismo proceso ajustando la exposición, ahora hasta 1,5, volvemos a guardar, cambiando sucesivamente los nombres de los archivos que vayamos almacenando. La siguiente imagen subimos la exposición hasta 3, guardamos, seguimos con una exposición más hasta 4, volvemos a guardar, hacemos clic en el botón guardar y con el fin de tener 6 imágenes con 6 exposiciones diferentes, y puesto que hemos empezado con una exposición de -1,5, vamos a coger una sexta imagen y le vamos a asignar una exposición de -3. Guardamos la imagen y la renombramos como HDR6 para finalmente guardar los resultados. En total tendremos 6 imágenes con 6 exposiciones diferentes que van desde -1,5 hasta 4. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a pulsar en el botón cancelar para salir del editor. Ahora lo que tendremos que hacer será unir las imágenes de manera que creemos una única fotografía que sume todas las exposiciones. Photoshop nos ofrece la posibilidad de combinar estas imágenes, para lo que tendremos que ir al menú Archivo, Automatizar, Combinar para HDR. Esto nos abrirá una ventana que nos permitirá seleccionar las imágenes que queramos utilizar para combinar con esa técnica. Seleccionamos en Usar Archivos, pulsamos en Explorar y nos vamos a la carpeta en la que hayamos almacenado nuestras 6 imágenes con exposiciones diferentes. Vamos a seleccionarlas todas haciendo clic con el ratón en la esquina derecha inferior y arrastramos hacia la esquina superior izquierda para seleccionar todos los elementos. Una vez tengamos hecho esto, hacemos clic en el botón aceptar y veremos que estas imágenes aparecen en esta lista. Del mismo modo, esta opción, intentar alinear automáticamente las imágenes de origen, puede deshabilitarse tranquilamente
puesto que en nuestro caso hemos utilizado una misma imagen sobre la que hemos ido variando su exposición. Si tuviéramos imágenes tomadas, por ejemplo, con un trípode o a mano, sí que podríamos marcar esta opción, puesto que la imagen podría ser diferente de una a otra. Como decíamos, en nuestro caso no va a ser necesario y de este modo, deshabilitando esta opción, agilizamos el proceso, puesto que la aplicación tendrá que hacer menos cálculos de cara a llevar a cabo el efecto final. Una vez que lo tengamos claro, pulsamos en OK para aceptar los cambios y que Photoshop comience a realizar todos los cálculos necesarios para procesar las imágenes en la aplicación. La conversión tomará unos minutos, puesto que se trata de un proceso bastante complejo, un tiempo que siempre dependerá evidentemente de la velocidad del procesador de la máquina. Bueno, pues una vez que termine de realizar todos estos cálculos, se mostrará esta ventana en la que tendremos una previsualización de nuestra imagen. En este caso vamos a ver a la izquierda una serie de tomas, en el centro la previsualización y a nuestra derecha tenemos un histograma con los niveles de sombras y luces. Para nuestro caso vamos a necesitar convertir la profundidad de bits de la imagen de 32 bits por canal a 8 para poder trabajar con ella. Del mismo modo vamos a desplazar este control hacia la derecha, con lo que ganaremos intensidad en algunos detalles, como por ejemplo el blanco de la camisa y los detalles de las ventanas, en lo que sería lo que se conoce como la configuración de previsualización de punto blanco. Esto no afecta a los resultados finales, pero ayuda a saber qué debemos hacer en la conversión final. Una vez lo hayamos hecho, pulsamos en OK y la conversión se lleva a cabo rápidamente. Ya se nos abre la imagen dentro de Photoshop y de forma inmediata veremos esta ventana, la ventana conversión de HDR, que nos permitirá realizar una serie de ajustes. Para poder ver todas las opciones que nos ofrece esta ventana, pulsamos en este icono y será posible acceder a este histograma y a la curva que nos permitirá jugar luego con los niveles de exposición. Para empezar vamos a elegir el método a utilizar, que en nuestro caso podríamos escoger compresión de iluminaciones, ecualizar histograma o adaptación local, que es el que vamos a utilizar en nuestro caso. Vemos que en el histograma tenemos la típica distribución entre sombras, luces y semitonos. Podemos desplazarnos por la imagen y cuando hacemos clic en cualquier parte de la imagen, por ejemplo en el techo, podemos apreciar en el histograma cómo en la curva se va desplazando un puntero que nos indica el nivel en el que se encuentra el tono que estamos seleccionando. Tomamos como referencia el fondo, por ejemplo esta zona, y memorizamos en qué parte de la diagonal se activa el punto. Lo que hacemos es venir hasta la curva y marcamos un punto que nos servirá luego de referencia para mover la curva. De cara a igualar un poco más los tonos y viendo que los niveles de sombras están en un nivel bastante alto, vamos a coger este punto, lo vamos a arrastrar y lo vamos a llevar un poco más hacia donde empiezan los niveles marcados en el histograma, de manera que tengamos unos colores más acertados. Lo mismo ocurre con las luces, vemos que hay bastante pocos niveles, así que cogemos estas luces y las vamos a meter un poco hacia el interior. Vamos a ajustar un poco los semitonos, subiendo un poco el punto que habíamos marcado, y a continuación vamos a iluminar un poco este fondo, que como parece aquí un poco más oscuro. Vamos a coger las sombras y las vamos a iluminar un poco, llevándolo un poco hacia arriba. Vemos que realmente se destacan un poco, y lo mismo vamos a hacer con la zona de luces, que vamos a oscurecer para conseguir un tono más uniforme. Llevará algún tiempo hacerse con este control, pero consigue resultados muy precisos cuando lo dominamos. Una vez que hayamos hecho las correcciones oportunas, pulsamos en OK para aceptar los cambios, y ahora tendremos una imagen HDR en donde hemos aclarado el fondo originalmente oscuro y hemos igualado los tonos que aparecen en primer plano. A continuación vamos a duplicar la capa. Para ello habilitamos las capas, seleccionamos nuestra capa y la arrastramos hasta el botón Nueva capa, de manera que
tengamos creada una nueva capa sobre la que podamos trabajar. Lo primero será corregir las sombras y las luces. Podríamos utilizar, por ejemplo, curvas y niveles, pero en nuestro caso será mucho más rápido y sencillo utilizar directamente sombras y luces. Para ello nos vamos al control Imagen, Ajustes, Sombras e Iluminaciones. Desde este control será posible ajustar tanto las sombras, las iluminaciones y realizar algún ajuste adicional, controlando los porcentajes de las cantidades, la anchura total y el radio. En nuestro caso, puesto que la imagen ha quedado algo clara, vamos a incrementar las sombras, por ejemplo, en un 70% de cantidad, una anchura total la vamos a poner de 40% y el radio lo vamos a poner en 90 píxeles. Del mismo modo, las luces las vamos a poner en una cantidad del 60%, una anchura tonal del 40% y un radio de 90 píxeles. Finalmente vamos a poner como contraste de semitono 70 para conseguir el efecto final. Aceptamos los cambios y observamos que hemos conseguido un aspecto HDR en donde destacan los detalles precisos en los tonos, por ejemplo, de la camisa, en el fondo de la tienda y en lo que son las cristaleras. En definitiva, hemos realzado nuestra imagen y la hemos llenado de una serie de información que originalmente quedaba oscurecida por la toma original. Podemos ver los cambios de antes y después, realmente son muy llamativos. Ahora vamos a incrementar el contraste con las capas de ajuste. Para ello nos vamos a la ventana capas y creamos una nueva capa de ajuste pulsando en este icono, en concreto una de tipo niveles. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar un poquito las sombras hasta 20, por ejemplo. Vamos a reducir las luces hasta 244 y aceptamos. Con esto hemos conseguido básicamente lo que se conoce como una imagen HDR, pero no hemos terminado ni mucho menos. Para finalizar vamos a corregir algunos detalles, como por ejemplo puede ser la deformación de la lente que produce esta pequeña curvatura, de manera que consigamos sacarle el máximo partido a esta toma. Para empezar combinaremos nuestras imágenes para trabajar con una sola, por lo que bastará con seleccionar haciendo clic en la primera capa, pulsar en la tecla Shift y hacer clic en la última capa de manera que todas aparezcan seleccionadas. Pulsamos con el botón de la derecha sobre esta selección y hacemos clic en acoplar imagen. Con el fin de corregir esta curvatura que comentábamos que es producto de la deformación de la lente de la cámara, vamos a emplear la utilidad que viene con Photoshop que nos permite corregir este tipo de errores. Para ello vamos al menú Filtro, Distorsionar, Corrección de lente. La malla que nos aparece aquí en el centro nos permitirá utilizar como referencia las líneas verticales y horizontales para realmente comprobar que la imagen ofrece algún tipo de distorsión que vamos a intentar corregir. Por lo pronto parece que la imagen requiere una pequeña rotación, por lo que utilizaremos este control de ángulo para rotarla. Puesto que puede que no sea demasiado preciso y la rotación que precisamos es bastante poca, vamos a establecerla a mano. En nuestro caso va a ser de menos 0,5. Del mismo modo vamos a hacer uso del control eliminar distorsión, que veremos que si desplazamos hacia la izquierda va a incrementar la distorsión, pero si la llevamos hacia la derecha la va a reducir, haciendo digamos los bordes de la ventana mucho más rectos y sin curvaturas. Para intentar solucionar esta inclinación hacia el interior, vamos a corregir la perspectiva vertical desde este apartado de transformar y nos desplazaremos un poco hacia la izquierda hasta conseguir un valor que realmente, como en este caso, consiga ajustar los marcos de la ventana que nos sirve de referencia a la malla de esta ventana. Para finalizar con la corrección de lente, vamos a hacer uso del siempre útil efecto viñeta. En nuestro caso vamos a reducirlo
hasta la mitad del efecto, menos 50, para que se produzca este pequeño halo oscuro. Si lo redujéramos del todo, quizás daríamos un efecto demasiado dramático, por lo que con que lo pongamos a menos 50 vamos a conseguir el efecto necesario para añadir cierto interés a nuestra imagen. Aceptamos los cambios pulsando en OK, y si la comparamos con la imagen original, vemos que realmente hemos conseguido bastantes cambios que le dan un aire mucho más original, con mucha más fuerza. Por último, vamos a recortar nuestra imagen para eliminar estos elementos blancos que nos han quedado fuera de la imagen al distorsionarla, para lo que utilizaremos la herramienta recortar. Pulsamos en la herramienta recortar, y si tenemos alguna anchura y altura establecida que nos pueda de alguna manera limitar el tamaño, por ejemplo en nuestro caso tenemos puesto a una anchura y una altura determinada que nos obliga a realizar una selección en forma rectangular, pues bastaría con, en este caso vamos a cancelar pulsando en este botón, pulsar en el botón borrar. En este caso desaparecería la anchura, la altura y la resolución, con lo que podríamos hacer una selección del tamaño que nos interese. Para nuestro caso vamos a pulsar en la esquina superior izquierda y arrastramos hasta la esquina superior derecha. Vamos a ajustarnos al máximo posible a la parte inferior y a la parte derecha, y ahora terminamos ajustando un poco la selección para que intente captar el máximo de imagen. De esta manera evitamos todos los puntos blancos que nos hemos dejado fuera, producto de la corrección de la distorsión de la lente. Una vez tengamos hecha nuestra selección, pulsamos en el botón aprobar operación de recorte y tendremos nuestra imagen ya recortada y casi terminada. Si quisiéramos también podríamos recortar parte de este techo de manera que eliminemos esta zona que podría distraer la parte superior de la foto. Aceptamos y ya tenemos nuestra imagen preparada. Por último vamos a sobreexponer algunas zonas de la instantánea para conseguir un efecto algo más creativo. Para ello nos vamos a la herramienta sobreexponer, nos aseguramos que el rango que vamos a sobreexponer es de iluminaciones, ponemos una exposición del 50% y escogemos un pincel grande, suave, de 300 por ejemplo. Repasamos alguna zona oscura, como por ejemplo el fondo y lo que sería el techo. Vemos que realmente conseguimos un efecto bastante interesante. Si nos pasamos en la sobreexposición, simplemente basta con que pulsemos en Control Z para volver al estado anterior. Si queremos bajar un poco la exposición, lo hacemos y repasamos algunas partes que consideremos que pueden destacarse algo más. Bueno, pues con ello casi hemos terminado nuestra imagen. Lo único que nos queda, quizás por corregir, sería esta pequeña ventana en la parte del fondo, que es situada encima de la cabeza de la dependienta. Pues la verdad es que distrae bastante la atención de quien está viendo la fotografía, por lo que vamos a intentar eliminarla. Para ello vamos a acercarnos un poco de este modo y vamos a utilizar la herramienta tampón de clonar para disimularla. Lo primero que hacemos es utilizar la herramienta selección rápida, pulsamos en el área. Si queremos ajustar por ejemplo estos bordes, vamos a ir a perfeccionar borde y aquí podemos ajustar por ejemplo el radio para coger, digamos, todas las esquinas. Aceptamos y a continuación vamos a utilizar la herramienta tampón de clonar. Esta herramienta funciona pulsando con la tecla Alt en una zona que queramos clonar, por ejemplo esta zona de la pared. Vemos que en ese momento se convierte el cursor en una especie de diana, hacemos clic y a continuación ampliamos un poco, eso es, el pincel, pues pintamos en la zona que queremos clonar, que adquirirá el mismo aspecto que la zona clonada. Bien, pues para corregir estos pequeños defectos que van a quedar, lo que vamos a hacer es deseleccionar la parte de la imagen que estaba seleccionada y a continuación corregir un poco estos límites. Seguimos con el tampón de clonar, pero vamos a reducir el diámetro
lo justo como para que a la hora de clonar podamos ajustarnos a zonas, digamos, de menor tamaño, con cierto cuidado para no pasarnos. Y lo mismo hacemos un poco con el pelo, dando un toque así un poco más natural, lo justo para que la imagen quede bastante disimulada y desaparezca de nuestro fondo esta claraboya, esta ventana que realmente daba mucha claridad y rompía un poco los niveles de luz con respecto al resto de la imagen. Bueno, pues ya con esta imagen la comparamos con la original y realmente los cambios son sustanciales. Con ello habremos conseguido descubrir cómo transformar una imagen a HDR, básicamente creando artificialmente una misma imagen con distintas exposiciones.